Un atento y cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Estamos con otro tema, con otro capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy vamos a hablar sobre una iniciativa legal y para ello está aquí el historiador, docente de nuestra universidad del área de historia, investigador también de esta misma área. Es Mateo Manfredi. Bienvenido, Mateo, a nuestro programa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema es la ley de archivos que acaba de dar la universidad a la Asamblea Nacional a través de uno de los asambleístas y valiera que nos des un contexto de por qué la universidad, en concreto la Universidad Andina, ha estado liderando un poco, coordinando esta iniciativa. ¿De dónde sale la idea de plantear a la Asamblea esta ley de archivos? Por supuesto, un gusto, un placer poder compartir esta experiencia, una experiencia larga, pero muy constructiva, y esperemos que ha llegado el momento en que podamos contar con una nueva ley para el Sistema Nacional de Archivo. La iniciativa nace de una necesidad social concreta. Tú sabes que yo soy coordinador de la maestría en archivística y de sistema de gestión documental, no? Entonces dentro del área de historia, evidentemente, y tenemos nosotros un poquito el pulso no solo del tema de la formación, sino de cuáles son los problemas reales que se enfrentan los profesionales de la archivística y de la gestión documental aquí en el Ecuador. Y el primer problema es un problema propiamente de carácter legislativo. ¿Por qué? Porque el Ecuador tiene una ley de archivos, pero es una ley bastante obsoleta. Fue promulgada en 1982. ¿40 años? 42 años. Ah, 42. 42 años. ¿Qué quiere decir? Que esta ley fue promulgada en una época en la que muchas problemáticas actuales de los archivos no venían contempladas mínimamente. Ejemplo, el documento electrónico, la firma electrónica, la aplicación de estándares internacionales como las normativas ISO en gestión documental en el Ecuador. Por lo tanto, se quedó como una ley parada en el tiempo que no tiene una incidencia efectiva en la posibilidad de aplicarla para la mejora de la gestión de los archivos. Pero no solo tenemos este problema de una ley antigua, sino que a lo largo del tiempo el Ecuador ha manifestado un interés importante hacia los archivos y los documentos. Y se han creado otras leyes como la ley LOTAIP, la ley de transparencia, o normativa como la norma técnica de archivo. Todas este mare magnum de normativa y de leyes ha creado también cierta confusión. Algunas leyes empiezan a cuestionar la titularidad de algunos archivos y prácticamente el Ecuador casi tiene una estructura, en algunos casos bicéfala o incluso tricéfala, como que tiene una legislación adecuada para el archivo histórico, otra para el archivo intermedio, otra para el archivo administrativo. Y eso implica un problema de carácter académico, epistemológico, semántico muy grande, porque nosotros sabemos muy bien que el documento se tiene que tratar a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el momento que nace hasta que llega al archivo intermedio hasta llegar al archivo histórico. Entonces, la necesidad social a la que me refería al comienzo de mi intervención es propiamente esta: crear una ley que no solo actualice la ley vigente, sino que permita solucionar esta estructura bi o tricéfala dependiendo de cómo se la vea. Ahora, Mateo, ¿quiénes nomás han concurrido a la creación, a la consolidación de esta iniciativa, ¿no?, a lo largo del tiempo?
eso es muy importante aclararlo. La Universidad Andina en el lejano ya 2019 empezó toda una serie de convenios, primero entre todos con la entonces Presidencia de la República y con el Archivo Histórico Nacional, y también convenios con gremios. Entre estos se destaca Archiveros Sin Frontera Capítulo Ecuador y la Asociación Ecuatoriana de Archiveros, que se denomina AEA. Estos entre otros. Entonces, dentro de un debate que tuvimos por aquel entonces, nuestra idea era proponer una ley que viniera desde abajo, desde quienes trabajan en los archivos, con una mirada académica, desde quienes conocemos la teoría y los principios teórico-conceptuales de la archivística, de una forma consensuada. Entonces, la Universidad Andina en su momento ofreció una mesa para crear este debate. Yo personalmente he coordinado largas e intensas reuniones con diferentes miembros procedentes de la Archiveros Sin Fronteras, de la Red Ecuatoriana de Archivos Universitarios, del Archivo Histórico Nacional, del mismo Ministerio de la Cultura en su momento, y en la fase inicial también participó la Asociación Ecuatoriana de Archiveros. Entonces, y también han participado libres profesionales, magísteres, doctorados en patrimonio. Entonces, ha sido un ejercicio difícil, indudablemente difícil, intenso, pero el esfuerzo ha sido siempre el de que sea colectivo. Mateo, por favor, entendemos que la ley ya fue entregada, está en manos de la Asamblea. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen sobre su trámite en esta época política que vivimos, ¿no es cierto? Pero algún rato tiene que ser discutida y archivada. ¿Qué expectativas hay sobre la Asamblea respecto a la nueva ley? Efectivamente, como tú dices, recién hemos podido entregar el documento al asambleísta, podemos decir el nombre, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. El ingeniero Rafael Dávila, quien ha venido aquí en una ceremonia en la que ha participado el rector, diferentes autoridades de nuestra casa de estudios. Hemos hecho entrega del proyecto de ley y tenemos el compromiso y toda la esperanza de que esta ley se presente cuanto antes oficialmente en la Asamblea. Evidentemente estamos hablando de una ley técnica, pero que, como toda ley, tiene que pasar por un proceso político para que se dé su aprobación. Ojalá podamos contar con que el debate se dé pronto. Evidentemente, como toda ley que pasa por la Asamblea, nosotros no tenemos ninguna confianza de que la ley que se apruebe finalmente sea la que hemos propuesto nosotros. Y es justo así. Los mecanismos de la democracia implican también que otros ciudadanos podrán opinar y aportar observaciones. Mejor, porque como por mucho que haya sido un grupo selecto y consensuado el que ha contribuido, siempre puede haber una opción de mejora. Todo es perfectible, todo es mejorable. Entonces, sabemos que estamos entrando en la fase más delicada. Ojalá la ley pueda ser, el proyecto de ley pueda ser enriquecido en el caso que lo necesite y que pueda ser aprobada en tiempos relativamente cortos. Mateo, quisiera que profundices un poco en el tema que nos has contado. Contiene esta nueva ley, como es la parte
electrónico, Así ¿no? es. En la parte No electrónica, solo digital, Exactamente. porque estamos en otro mundo de hace los 40 años cuando salió la ley, ¿no? Digamos que la ley pone un poquito el dedito en la llaga en los puntos críticos del sistema actual sistema de archivo. Entonces, por un lado, como hemos dicho, el tema de los documentos electrónicos es un tema generacional. Evidentemente, la ley anterior no podía, por un tema, entonces en esa época ni existía el documento electrónico con todas las características de originalidad, de integridad que se exigen hoy en día en un sistema de gestión documental. Entonces, es evidente que hay que regularizar esta importante falencia que todavía existe. En segundo lugar, la ley hace, la propuesta, perdón, hablemos siempre la propuesta de ley, hace hincapié en otro aspecto fundamental, la importancia que tienen los recursos humanos en archivos. Nosotros, desde la Universidad Andina, tenemos una maestría de profesionalización en archivística, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es un esfuerzo de crear personas formadas, archiveros del siglo XXI. Sin embargo, la ley anterior no contempla el perfil profesional del archivero. Entonces, en cambio, es incuestionable cuando hablamos de un doctor, un médico, un ingeniero, un arquitecto, que estas personas tengan sus propios perfiles profesionales. Entonces, es necesario que en el archivo trabajen archiveros, ya no personas que están castigadas y mandadas al archivo y se le tiene que mantener allí y empiecen a practicar la archivística de una forma empírica. Otro aspecto que queremos resaltar y la necesidad imperiosa que tenemos es que el Archivo Histórico Nacional deje de ser archivo histórico, sino que se conforme como ente rector del sistema de archivos, y entonces nuestro modelo de referencia es el del país vecino, Colombia, que tienen el Archivo General de la Nación, y es diferente. Archivo General sería un nuevo ente. Sería apoderar el archivo de un sistema archivístico que sea un ente coordinador con presupuesto propio, lo cual permitiría el desarrollo de políticas públicas de archivo. Entonces, estos puntos son los puntos más novedosos de lo que estamos proponiendo y intentando empujar desde desde la Universidad Andina, pero con todo el abanico de colaboradores de los cuales hemos hablado antes. Matteo Manfredi es profesor docente del área de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la que destacamos precisamente, como nos contaba Mateo, aquí se preparan profesionales en archivística a nivel de posgrado ya. Estas propuestas que tú nos has señalado de manera general implican un mayor presupuesto, por ejemplo, para las entidades que manejan archivos, parte económica, digamos, o eso queda abierto un poco a lo que decida la Asamblea. Sin plata no se canta misa, ¿no es cierto? Sí, así es. Así que, o sea, no implican un mayor, implica un gasto periódico que tiene que estar presupuestado dentro del presupuesto del Estado, evidentemente. El Ecuador es un país rico de cultura, de memoria histórica, de documentación patrimonial y tenemos que comprometernos también económicamente en lo que implica la gestión de esta documentación. Y sobre todo, no podemos considerar única y exclusivamente el patrimonio documental histórico como el que ya tenemos. Es decir, los documentos históricos que existen en el Ecuador
son documentos que ya han pasado por un proceso de evaluación documental y se han considerado históricos. Tenemos muchos fondos, el fondo Gijón y Camayo, muchos fondos históricos. Pero si no empezamos a cuidar la documentación que se está produciendo ahora, de aquí a un futuro nos quedamos como un país sin memoria, que seguiremos guardando los mismos fondos del pasado, pero lo que estamos produciendo ahora, tarde o temprano, llegará a ser objeto de estudio. Por ejemplo, toda la documentación que se ha generado durante el correísmo será objeto de estudio de los historiadores futuros, siempre y cuando las pondremos en condiciones de que óptimas para que los investigadores las puedan investigar. Entonces es necesario tener, no solo pensar en lo que ya tenemos como histórico, sino en lo que estamos generando y que se volverá histórico. Y con elementos, materiales, documentos, archivos, en fin, que se ha tenido a niveles privados, diría yo, o institucionales que no están muy ligados a la institucionalidad del Estado, alguna organización religiosa, ¿no es cierto? Una universidad, esto, ¿cómo está contemplado esta situación? Esta situación está contemplada. Te agradezco mucho la pregunta, porque una ley de archivos abarca todo tipo de institución que produce y recibe documentación, es decir, tanto las públicas como las privadas. Y dentro de estas, el tema de los archivos eclesiásticos es un tema realmente crítico, porque se consideran privados, aunque muchas documentaciones de carácter público, documentación de partida de bautismo. A veces son las únicas documentaciones que tenemos para identificar en qué momento nació una persona. Un personaje histórico. Exactamente. Cuando no había registro civil, la partida del bautismo, digamos, nos da aquella información que falta en el registro civil, por ejemplo. Entonces, y un poquito la actitud es esta del Señor de los Anillos, cuando habla de es mi anillo, ¿no? Un poquito. Entonces hay que romper esta cultura de considerar el archivo privado como propio, porque dentro de un archivo privado puede haber documentación de carácter público y por lo tanto se tiene que intervenir desde el Estado también. Interesados, instituciones interesadas sobre todo, podrían hacer un acercamiento con la universidad para, no sé, participar de alguna manera en debates, conocimientos sobre los contenidos de esta nueva ley y poder llegar con esos entendimientos y conceptos a la propia Asamblea. Desde luego. Yo siempre he mantenido una postura de total apertura. Estamos abiertos a recibir sugerencias, aportes. Me refiero también de carácter individual como de carácter gremial. Entonces el espíritu de la casa, de nuestra casa de estudio, de nuestra universidad, es mantener fuerte el vínculo con la colectividad de nuestro país y por lo tanto bienvenido todo tipo de aporte. Muchas gracias, Matteo Manfredi. Felicitaciones por haber contribuido a esta iniciativa jurídica muy valiosa y positiva para el país. Será hasta una próxima oportunidad. Desde luego, aquí me tienes, cuando quieras. O para cuando ya la ley de archivos actual esté archivada. Esté aprobada. Aprobada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matteo. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por seguir a Diálogos Universitarios. Hasta pronto.